La Iglesia Evangélica Bautista, la Casa del Padre, le da la bienvenida a esta reunión virtual. Es nuestro anhelo que usted y su familia sean bendecidos por la palabra de Dios. Dispongamos nuestros corazones para disfrutar de este tiempo de comunión unos con otros y sobre todo con nuestro Creador. Estamos para servirle. La Casa del Padre, un lugar para todos. Y vamos a exaltar a Jesús, aquel que es nuestro Salvador, aquel que nos ha dado vida eterna. A Él vamos a alabarle. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú. Nuestro Redentor y Rey Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Jesús, eres nuestra herencia,
Señor, seguimos alabando tu nombre, porque tú eres digno. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Tú eres digno de gloria. Estamos juntos otra vez en una nueva reunión virtual. Le doy la bienvenida a este culto y la verdad que estamos contentos de poder llegar a través de esta forma. En este tiempo de pandemia hemos tenido que aprender y bueno, los saludos. Usted está en su casa participando de la adoración, participando de la palabra. A lo mejor nos está viendo desde Next, el canal de Rafaela. Desde el lugar donde usted participe, queremos bendecirle y queremos que usted pueda estar recibiendo la palabra que Dios ha preparado hoy para su vida. Estaba pensando que estamos viviendo tiempos difíciles, muy difíciles, y tiempos difíciles, tiempos de fe, es el título que le puse al mensaje de esta reunión. Estos tiempos que nos han hecho enfrentar una nueva realidad, la realidad que trajo el COVID, que trajo la cuarentena y todo lo que esto acarrea en todas las áreas de nuestra vida. Y la verdad que la gente o está animada o se desespera de acuerdo a quien escucha, de acuerdo a cuál sea la voz que llega a su oído y que llega a su mente, a su corazón. La gente puede tomar una actitud de esperanza o de desesperanza. De un momento a otro uno ve las personas cómo fluctúan en sus emociones. En un momento están arriba, en un momento están abajo, en un momento están con júbilo, con alegría, en otro momento están depresivos. Porque toda esta realidad nos ha hecho que nuestras emociones muchas veces están al límite y en algunas personas hasta colapsan. Por eso es que son tiempos difíciles y tiempos donde tenemos que apelar más que nunca a la fe. Para algunas personas uno los escucha y está todo mal y va a estar peor.
Otras personas parece que viven en una realidad paralela, donde está todo bien y lo que está mal, por supuesto, es culpa del otro. La verdad es que me hizo recordar esto aquellos viejos tiempos donde un expresidente decía, estamos mal pero vamos bien. Y terminamos en una hiperinflación desbarrancando como país. Pero él decía, estamos mal pero vamos bien. La realidad es que cuando uno ve a su alrededor, lo que ve al alrededor, las circunstancias de vida, la economía, el tema de la pandemia, el coronavirus, toda esta grieta que hay en el país, todo esto hace que nos preocupemos y hace que algunos miran alrededor y casi se espantan. Así que necesitamos tener una verdadera fe, una fe que nos ayude a seguir adelante, que nos lleve a tener confianza y poder mirar al futuro desde una perspectiva diferente. Uno puede mirar la vida desde la perspectiva natural y puede mirar la vida de la perspectiva de Dios o la perspectiva de lo sobrenatural, desde la fe y desde la esperanza que da el creer en Dios. Ahora, como argentinos, estamos acostumbrados a vivir tiempos de crisis. Estamos acostumbrados a vivir tiempos amargos, porque la Argentina, para aquellos que saben y comentan, dice que es un país cíclico, que va repitiendo ciclos y cuando parece que sacamos la cabeza afuera nos volvemos a hundir y parece que nunca podemos salir adelante. Necesitamos fe. Y entonces recordaba que en el año 1977, el famoso Changuito Cañero o cantautor tucumano Palito Ortega presentó en Viña de Mar en 1977 una canción que se llamaba Yo tengo fe. Y sabe que la letra de la canción decía, yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará la luz de la esperanza y no se apagará jamás. Qué lindas palabras, ¿no? Luz, esperanza, fe. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Lo cantó en el 77 y uno está esperando que despierte, ¿no? El mundo de justicia. Pero ¿sabe qué? Luego dice, la tercera estrofa es la que más me gusta, yo tengo fe porque yo creo en Dios. Yo tengo fe porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será todo mejor. Se callarán el odio y el dolor. La gente nuevamente hablará de su ilusión. Y hay dos estrofas más y como Palito después terminaba la canción, ¿no? Y algún sonido que hacía con su voz. Así que interesante es que él hace esta canción y la realidad en el tiempo que él canta, yo tengo fe, era el tiempo de la AAA, el tiempo de los atentados, el tiempo de la dictadura y el tiempo de los desaparecidos. Y quiero dar un baño de realidad y a lo mejor hablar un poco brevemente algunas historias nuestras de Argentina que los que tienen mi edad no se las contaron, las vivimos. ¿Para qué? Para que después nos demos cuenta que lo único que nos va a ayudar, el único que nos puede dar la salida es Dios y la esperanza que ponemos en Él. Así que después de esto, un año después de esta canción que aparece, se organiza el Mundial. Y entonces viene el Mundial 78 y Argentina sale campeón mundial en 1978, ¿no? Y la euforia intentó tapar el dolor de la muerte y la verdadera realidad que vivía el país. Y el país no vivía una buena realidad, ¿no? Así que sigue la historia argentina y 4 años después, en 1982, nos encuentra la historia metidos en una guerra desigual. Las Malvinas, que son y serán argentinas y que lo reivindicamos, lamentablemente un gobierno dictatorial manda a la guerra, a una guerra desigual a nuestros pibes y 650 argentinos, dicen 649, 650 argentinos pierden la vida, sin contar las familias de luto, los que volvieron mutilados y los que después se suicidaron porque no podían soportar el recuerdo de lo que habían vivido.
Argentina. Luego viene la democracia. Y el 30 de octubre de 1983, ahí pegadito, porque ya no daba más esta situación y el pueblo pedía elecciones, se vota un gobierno democrático. Algunos como yo votamos por primera vez cuando teníamos 26 años. 26 años. Cuando hoy uno se da cuenta que a veces en un año nos toca votar como 6 veces, entre las PASO, entre las provinciales, entre las nacionales, entre la primera vuelta y la segunda vuelta, y uno dice, otra vez votar. Pero en ese momento teníamos un anhelo de poder votar un gobierno popular. Y me acuerdo que se nos hinchaba el corazón, nos emocionábamos con un político que nos arengaba y decía, con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se sana. ¿No? Y a mí, como joven, se me hinchaba el corazón de esperanza, pero han pasado 38 años de esa frase célebre que usted puede ver el mensaje cuando asume el presidente Alfonsín, que la da allí al asumir, y esta frase la repite. Y la verdad que después de 38 años encontramos que con la democracia muchos no comen como deberían comer. Y basta mirar los índices de desocupación, los índices de pobreza en el país. Y cuando dice la democracia se educa, y sin embargo en 38 años la educación está en los niveles más bajos de aprendizaje y de contenidos. Y parecería que más importante y están más interesados en que los chicos aprendan un lenguaje inclusivo o ideologías que aprendan lo que verdaderamente deben aprender. Así que si a uno le suma esto, que las escuelas casi por 2 años han estado cerradas, que las clases no fueron presenciales, con todo lo que esto acarrea en las emociones y en el aprendizaje, estamos en democracia, pero la educación no está como debe estar, ¿no? Y con eso de que con la democracia se cura, también está en jaque, porque 93.000 argentinos aproximadamente ya murieron de COVID, porque no tenemos suficientes vacunas, y gracias a Dios empezaron a entrar, no importa de qué marca sean, pero empezó a destrabarse todo eso que era tan necesario, ¿no? Y el sistema de salud está colapsado y muchas familias no tienen acceso ni a las atenciones mínimas y elementales en la salud. Así que no es cuestión de echarle la culpa al gobierno actual, ni es cuestión de echarle la culpa a la gestión anterior, porque señores, hace 38 años que vivimos en desaciertos, en incoherencia, en ineficiencia y en corrupción. ¡Wow, pastor! No me está hablando de la Biblia, no quiero hablarle de fe, porque ante todo este panorama, si no nos aferramos a la fe, en vez de aferrarnos a los hombres y a las soluciones humanas, no nos aferramos a Dios, entramos en desesperación. Aún pasan cosas en democracia que no deberían pasar, en los medios de un lado y del otro. Por ejemplo, la democracia tan hackeada hoy como ayer con listas negras, donde figuran instituciones y personas que son tildadas o de ultraderecha o de retrógrados, o con adjetivaciones discriminatorias, en una actitud totalitaria, en una actitud que intenta imponer un pensamiento único y que hace más grietas, más divisiones, y solo por pensar diferente sobre temas como el aborto, como la fe o como la familia. Y entonces se aparece en esa lista negra. Y parece que estos periodistas que hicieron esta investigación se olvidan que todo esto hace mucho que el pueblo argentino le dijimos nunca más. Porque hay libertad de expresión, hay libertad de pensamiento. En la democracia hay lugar para todos. Y tenemos que ser tolerantes con el que piensa diferente y no querer terminar con él. Entonces, hoy que nunca, y más que nunca, necesitamos un baño de fe. Necesitamos una esperanza, necesitamos una fe genuina puesta en aquel que sí puede cambiar las cosas, Dios. El único que cambia las cosas es Dios. Y sí, fe en ese Dios que quieren sacar del medio. Fe en ese Dios que en nombre del progresismo
se dictan leyes en contra de lo que Él le enseñó y lo que dejó en su palabra. Leyes y actitudes ajenas a su voluntad. Y no estoy hablando de Argentina, estoy hablando del mundo. Esto pasa, es global, es algo globalizado. Y quiero decirle que, aunque alguno lo interprete de esta manera, no estoy hablando de política, ni estoy buscando culpables. Estoy hablando de nuestra realidad, que en medio de la crisis había uno que cantaba: yo tengo fe. Y yo tengo fe porque creo en Dios. Así que este va a ser el tema. En primer lugar, pensar, ¿qué es la fe? La fe, según la Biblia y lo que dice la Biblia en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego en el verso 6 de Hebreos 11 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios. Dice, y que es galardonador, o que le da premio, que valora a los que le buscan. Así que la Biblia dice que fe es la certeza de lo que se espera, pero es la confianza en lo que Dios es, la confianza en lo que Dios hace y la confianza en lo que Dios dice. Eso verdaderamente es fe. Y hay muchos tipos de fe, y quiero ver por lo menos 3. Hay una que es la fe temporal. ¿Cuál es la fe temporal? Si uno lee Lucas 17, del 11 al 19, uno va a encontrar la historia de 10 leprosos, 10 marginados de la sociedad, 10 personas que tenían que apartarse del mundo y estar viviendo solos, y que si una persona pasaba a menos de 100 metros tenían que gritar: inmundo, inmundo, para que nadie se acerque y nadie se contagie, porque no había solución para la lepra. Pero dice la palabra de Dios que vienen a Dios, a Jesús, y le piden que los sane. Y el Señor le dijo: vayan, muéstrense al sacerdote. Y cuando iban en el camino, dice que son sanados. Pero de esos 10, uno solo vino a dar gracias. Esa fe temporal, el tipo de persona que busca a Dios cuando lo necesita, pero luego, cuando recibe lo que Dios le da o lo que le ha pedido, no lo sigue a Dios ni le obedece. De 10, solo uno. La otra fe es la fe intelectual. ¿Qué es la fe intelectual? Dice en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Interesante. Es una persona que cree en Jesús, que tiene la historia de Jesús, que sabe lo que dice la Biblia. Si le preguntás de la Semana Santa, capaz que te explica los acontecimientos del nacimiento de Jesús, te va a hablar de la Navidad, y dice que cree en Jesús. Intelectualmente tienen determinado conocimiento en Jesús y se manifiesta de Jesús y se manifiesta cristiano. Sin embargo, no produce ningún cambio en su vida. Las enseñanzas no producen ningún cambio. Acá el texto dice que los demonios creen, saben quién es Jesús, tiemblan, pero siguen siendo demonios. Esa es la fe intelectual. Pero también está la tercera, que es la fe salvadora. Y dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Por gracia. Gracia significa regalo de Dios. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le está diciendo que la salvación es una gracia, es un don de Dios. Pero dice que somos salvos por poner la fe en Jesucristo. Cuando confiamos en Cristo como Salvador, como Señor, para vivir como Dios quiere, estamos practicando esa fe salvadora, la fe que trae salvación. Es una fe bien dirigida. ¿En quién pone la fe la gente? ¿En quién pone la fe usted que está del otro lado? Mire lo que dice Pablo a su hijo espiritual, Timoteo, en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay uno en el cual tenemos que poner la fe y es Jesucristo hombre.
y somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Hay muchos textos, y hay otro que dice: no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Y hay otro texto que dice: Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, presentándose como la única opción de parte de Dios. Los demás son atajos, pero los atajos a veces te llevan a encrucijadas, te llevan a abismos y no te llevan a ninguna parte. Tenés que conocer el camino, tenés que conocer a aquel que encarnó la verdad y dice: soy la verdad. Y tenés que saber que es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que Dios nos ha dado herramientas para crecer en nuestra fe. La primera la nombramos casi en el mensaje anterior, pero una es escuchar la palabra de Dios. Dijimos que había que ver a quién uno escucha. Y dice: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios aumenta y hace trascendente mi fe. La segunda es por la oración que le pide a Dios obrar. Porque cuando yo pido a Dios es porque creo que Él está y creo que Él puede obrar. Y Santiago 5:15 dice: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Cuál es la oración que produce que la mano de Dios se mueva? Dice: la oración de fe. Aquel que está creyendo, que tiene la convicción de aquello que no ve, pero que lo puede recibir si Dios obra sobre su vida. La otra cosa importante es aprender a poner nuestra mirada en Jesús. Dice en la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay que poner la mirada en Jesús. Dice: poné la mirada no en los hombres, ni siquiera en la religión, no la ponga en los pastores. Tengo un pastor amigo mío que dice que un día fue a un negocio. No sé si lo he contado otra vez, pero va a un negocio y cuando llega a ese negocio dice que ve que tenían unas velas prendidas y una foto. Y entonces era cerca de su templo, dice que se acerca y con gran sorpresa ve que la foto era de él. Y entonces le dice a la persona, dice: ¿por qué ustedes tienen esa foto mía ahí y le encienden vela? Y dice que la dueña del negocio le dijo: porque una vez fuimos a la iglesia, escuchamos lo que usted predicó y nosotros a usted le tenemos una fe bárbara, así que nosotros le pedimos a usted todos los días que nos ayude. Y él le tuvo que decir: no, saque esa foto, no prenda vela, no haga nada, ponga su fe en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Ponga la mirada en Jesucristo, porque la gente a veces cree en el sacerdote, cree en el pastor. Tiene que creer en Jesús. El pastor y el sacerdote son la canilla por la cual tiene que fluir el agua de vida, y el que fluye y el que sacia la sed es Jesús. Nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios, la canilla por la que a veces Dios puede fluir, a veces de una manera más fresca todavía. Ahora, también necesito la fe y una herramienta para aumentar la fe es cuando Dios me llama a hacer trabajos y yo los hago en obediencia. Por ejemplo, en Hebreos 11:8 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Dice que Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar que te mostraré. Cuando nosotros salimos nos gusta salir con el GPS, con la dirección, con todo. Más aún cuando yo salgo de viaje me gusta saber más o menos cuántas horas voy a tardar, cuántos kilómetros son. Entonces uno pone el GPS y encuentra que la gallega le habla todo el camino y le va orientando. A usted le pasa. Bueno, yo soy de que a veces me pierdo hasta con GPS. Pero bueno, a Abraham le dice: salí. ¿A dónde? Yo te voy a mostrar. Salió sin un rumbo, sin un destino, y Dios iba marcando cada uno de sus pasos. Y entonces dice que él lo hizo. ¿Por qué?
porque Dios se lo pidió y entonces lo hizo por fe, y por eso es llamado padre de la fe. Luego dice el verso 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera de tiempo y de la edad, pero porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Así que Sara le dice, vas a tener un hijo, y ya era estéril, ya era una mujer grande. Pero ella le creyó que el que lo había prometido era fiel, puso su fe y Dios le dio a ese hijo Isaac. Cumplió su promesa. El verso 27 dice, por la fe, dice, está hablando de Moisés, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Cuando Moisés viene a rescatar a su pueblo, hablamos algo de esto también en mensajes anteriores, dice que él se enfrenta al faraón, luego de mucha lucha, luego de plagas y todo lo que tuvo que pasar, sale el pueblo y dice que él sale por fe, no le tiene miedo al faraón y lo enfrenta. ¿Por qué? Porque se sostenía como viendo al invisible. Él sabía que Dios estaba con él, él tenía verdadera fe en que Dios le acompañaba. Y cuando uno ve el verso 29 y 30, dice, por la fe pasaron el mar en rojo como tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe que cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Dios le dice, mira, vas a tomar la ciudad de Jericó. ¿Y cómo? Rodearlos 7 días. ¿Y qué hacemos? No, en silencio. Den una vuelta alrededor de la ciudad. Y al 7º día dan 7 vueltas y cuando termina la última vuelta griten, se cayeron los muros. Tomaron la ciudad. Uno si escucha este tipo de mandatos y este tipo de cosas de parte de Dios, o te manda a hacer un trabajo que muchas veces no comprendes, a veces nos quiere venir la incredulidad. Sin embargo, dice que estos personajes realizaron las tareas por fe y al ver el respaldo de Dios, esto por supuesto aumentó y dimensionó mucho más la fe que tenían en Él. Así que la Biblia dice que nuestra fe puede crecer si usamos estas herramientas que Dios nos ha dado. Nuestra fe tiene que crecer si usamos el escuchar la palabra de Dios, si apelamos a la oración de fe en el nombre de Jesús, si ponemos nuestra mirada en Jesús y está esa fe bien dirigida, y si cuando hacemos la tarea lo hacemos en su nombre, creyendo que Él nos manda, que Él nos respalda y que Él nos ayuda. Herramientas para que nuestra fe aumente. Ahora, Dios prueba nuestra fe. Porque la verdad que es tan fácil tener fe cuando todo va bien. Es tan fácil tener fe cuando las cosas marchan. Yo siempre digo, nunca llega nadie a mi escritorio pastoral a pedirme consejo y a decirme, mire pastor, vengo porque estoy económicamente que sobreabundo, estoy bien de salud, tengo una familia maravillosa, no me falta nada, estoy tan feliz que quiero empezar una vida con Dios y quiero obedecer a Dios. No. Cuando llegan al escritorio pastoral es porque están deshechos, porque probaron todo. Y dice, pastor, estoy enfermo. Fui a los curanderos, fui a los médicos, pero yo no sé, ahora quiero buscar en Dios porque no encuentro solución. Pastor, estoy con la economía quebrada, ¿cómo puedo hacer? Ore por mí. Pastor, mi familia se está desbarrancando. Llegan sin nada, llegan sin fe. Y hay que ayudarle a encontrar a Dios, a encontrar fe, a encontrar el camino. Y muchas veces nos pasa como a los 10 leprosos, que cuando encuentran la solución no vuelven más. Pasa. Pero bueno, lo importante, nosotros estamos para ayudar a la gente, direccionar y guiar a la gente. Ahora, Dios prueba nuestra fe para ver si es genuina o si es solamente porque me va bien y porque Él me bendice. Así que Dios prueba de 2 maneras. Una es a través de las pruebas. Y fíjense lo que dice en 1 Pedro 1, del 6 en adelante. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. ¡Wow! Dios dice, alégrense en las pruebas. Dice, alégrense de verdad. Porque van a tener
que soportar muchas pruebas en un tiempo breve. No sé si usted se siente identificado. Estos últimos 2 años fueron años de prueba para todo el mundo, sin importar el color de piel, el estatus social, sin importar la fe que profesa, sin importar el rango social o cultural. Para todos fue igual. Este virus invisible nos atacó a todos, nos igualó a todos en determinada manera. Y esto va a ser por un breve tiempo, porque va a pasar. Va a pasar. Dice, pero alégrense, dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¡Wow! Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Están siendo probados de la misma manera que el fuego prueba y purifica al oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Es interesante, ¿eh? Dice que nuestra fe es probada como el oro. Y cuando el oro es sacado de las minas, tiene impurezas, tiene un montón de cosas. Y entonces es llevado a fuego y es derretido. Y cuando es derretido, las impurezas, los pedregullos, lo que no es oro, flota. Y entonces aquel que está trabajando el oro, el platero, el orfebre, pasa una espátula, saca lo que no sirve y queda el oro puro. Así dice que es nuestra fe. Él a veces nos tiene que meter al fuego, ese fuego de prueba donde nos pasan cosas, donde nos pasan situaciones, donde dice, está probando si nuestra fe es auténtica. ¿O es una fe simplemente que se acomoda a la circunstancia? ¿O es una fe que está basada en mis conveniencias y en lo que Dios me da? ¿O en lo que puedo recibir de Él? Si estoy bien, tengo fe. Si estoy mal, me olvido de Dios, me enojo de Dios, despotrico contra Dios y pierdo la fe. Pero en la vida vamos a tener momentos de estar bien y momentos de estar mal, momentos de victoria y momentos que estamos en lucha. Y ahí es donde es probada nuestra fe. Y también Dios permite a veces que lleguemos a situaciones límites, donde la fe natural no alcanza. Entonces, mire, en Mateo 17, 19 y 20 cuenta la historia de que el Señor antes había estado en el monte con algunos de los discípulos, había estado transfigurándose. Entre tanto, los otros discípulos, los que no subieron con Él, estaban abajo del monte, y dice que un hombre le había traído un muchacho endemoniado que lo tiraba al fuego, que lo tiraba al agua, el demonio quería matarlo al chico, y estos estuvieron queriendo librarlo y no pudieron. Entonces dice que cuando baja Jesús, dice que Él le da liberación, echa fuera al demonio, el chico queda sano, el padre lo lleva sano, y dice que cuando estuvieron solos, dice más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, dice, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Porque el padre dijo, se lo traje a tus discípulos y tus discípulos no pudieron. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? El Señor Jesús le dice, ustedes no tienen la fe suficiente. ¡Wow! Qué feo que el Señor ante una circunstancia me dice, che, vos no tenés la fe suficiente. Tenés muy poca fe. Y dice, les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera como una pequeña semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y la montaña se movería, porque nada sería imposible. Si usted prestó atención a la palabra que leímos, es interesante que los discípulos se sienten frustrados, se sienten que no habían tenido la suficiente fe. Pero Jesús permite esta circunstancia para probar el calibre de la fe de sus discípulos. Lo pone en una circunstancia difícil, porque la Biblia dice que Dios nos prueba y a veces permite que lleguemos al límite para que nuestra fe se desarrolle cada vez más y para que podamos ver la gloria y el poder de Dios. En tiempos difíciles
se ve la verdadera fe. Y en estos tiempos es donde tenemos que darnos un baño de fe y de esperanza, como le dije antes, para salir adelante de toda esta circunstancia que nos toca vivir. Ahora, quiero pensar qué hace la falta de fe. Cuando no hay fe en una persona. En Marcos 6, 5 y 6 nos cuenta la historia de lo que pasó en Nazaret, la tierra donde se crió Jesús, donde lo vieron crecer, donde estaban los hermanos, donde estaba José, donde estaba María. Y dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. ¡Qué fuerte! Es Jesús, es Dios en la tierra. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaban asombrados de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas alrededor enseñando. Jesús es rechazado en su tierra. Él dice, mire, nadie es profeta en su propia tierra. Y Jesús es rechazado en Nazaret, su propio pueblo. Pero ¿qué dice? Que la incredulidad de ellos hizo que no pase nada. No hubo milagros, no hubo cosas asombrosas, cosas sobrenaturales. Porque donde hay incredulidad no hay milagro. Donde la duda y la falta de fe gobiernan, Dios no puede actuar. Y más aún dice que Él se retiró. Donde hay duda y hay incredulidad, Dios se retira. Dios se hace presente allí donde la gente tiene fe y le cree a Dios. Y la verdad que al ver a mi Argentina me pregunto, ¿no será que necesitamos volver a Dios y poner en Él nuestra fe? Porque parece que no puede hacer ningún milagro en Argentina. Parece de que por estos, como dije, 38 años de democracia, estamos patinando a veces en el mismo barro. Más allá del color político y más allá de las orientaciones de los gobiernos, estamos patinando siempre. ¿No será como que Jesús quiere que pongamos la fe en Él, que confiemos en Él, que le busquemos a Él, que no lo saquemos más de nuestra vida, sino que obedezcamos, ya que probamos sin Él, a ver si probamos obedeciendo a Dios y siguiendo los valores que Él enseña? En Romanos 5, 3 al 5, la Nueva Traducción Viviente expresa, también nos alegramos al enfrentar pruebas. A ver, ¿cuántos que están allí del otro lado viendo por el televisor se alegran porque tienen pruebas o porque tienen problemas? Dice, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza. Esa esperanza segura de salvación, dice el texto. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de su amor. Dice que necesitamos entender que la prueba produce en nosotros resistencia. Hoy se usa la palabra resiliencia, ¿no? Y como que una persona puede levantarse a pesar de las dificultades y puede volver a salir adelante. Ahora, la resistencia desarrolla una firmeza de carácter, y el carácter fortalecido fortalece nuestra esperanza de que hay algo mejor de adelante, que puedo salir adelante. Así que necesitamos fe para vivir el presente, esa fe que trae esperanza, esa fe que fortalece mi espíritu y esa fe que, como dice otra versión, no avergüenza. Y yo siempre digo, me he sentido avergonzado por poner la fe en hombres, en sistemas, pero nunca me avergoncé, ni hubo nada mejor en mi vida que el día que empecé a mirar hacia arriba
empecé a mirar a la cruz y empecé a poner mi fe en Dios. Los demás me fallaron, me mintieron. Dios nunca me falló y Dios nunca me mintió. Por eso te desafío, poné tu fe en Dios. Vuelvo a la canción, dice Palito Ortega, yo tengo fe porque yo creo en Dios. Yo tengo fe porque creo en Dios. Tengo fe y como creo en Dios será todo mejor. Y en medio de tanto odio y tanto dolor, Él dice, se callarán el odio y el dolor. Y la gente nuevamente hablará de su ilusión. Necesitamos volvernos a ilusionar, necesitamos volver a tener proyectos de esperanza, a mirar hacia adelante, a creer en un país mejor, en un futuro mejor para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para mis nietos. Necesitamos empezar a hablar en fe que hay algo mejor que está por venir cuando me aferro de Dios, pero tengo fe. No es mi fuerza, no es mis capacidades. Yo tengo fe porque creo en Dios. Sin su intervención no hay esperanza. Pero si Dios interviene y le damos lugar, Dios hará una obra grande en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra ciudad de Rafaela, en Santa Fe y en toda nuestra Argentina. Déjenme orar. Señor, te damos gracias, porque aunque alrededor haya cosas que suceden que no entendemos y afectan nuestro ser, gracias Señor, porque si decidimos poner la fe en Dios y buscar tu rostro, hay esperanza. Yo te pido para el que está del otro lado, que ha perdido las esperanzas, que ha perdido las ilusiones, que cree que sus proyectos y sus sueños están muertos. Señor, tú como resucitaste a Lázaro que estaba en una tumba, tú puedes resucitar los proyectos, tú puedes resucitar los sueños de las personas, tú puedes darle una nueva oportunidad a aquellos que ponen su fe verdaderamente en ti. Y Señor, en esta reunión queremos decirte que tenemos la decisión de mirar la cruz, de mirar a Cristo. Tenemos la decisión de tomar esas herramientas de la oración, del oír tu palabra, esas herramientas que aumentan nuestra fe. Y Señor, queremos verdaderamente tener una fe bien dirigida. Alzamos los ojos al cielo y a ti, Señor, te buscamos como solución, como esperanza, como respuesta, como camino, como verdad. Y sabemos, Señor, que tú eres el único que capaz, el único que puede hacer posible que las cosas cambien. Tú eres el que puede hacer posible y cortar con la enfermedad, con la pandemia. Ayudar a que nuestros gobernantes encuentren el rumbo, que encuentren los rumbos económicos, para que, Señor, podamos estar mejor como país. Y Señor, que podamos dejar de estar uno de un lado y otro de otro, y que podamos estar unidos en la ilusión de un país mejor. Que dejemos el odio, que dejemos la ofensa, que dejemos el resentimiento y nos pongamos codo a codo a levantar este país rico que tú nos regalaste, pero nuestras mezquindades lo han empobrecido. Señor, nos aferramos de la mano de Cristo y queremos caminar con Él. No nos gustaría recibir el resultado de la incredulidad. No queremos recibir una palabra tuya que nos diga hombre de poca fe, o que nos diga que nuestra fe no alcanza. Queremos poner toda nuestra fe en ti, creyendo que tú eres el Señor soberano, el Dios de los tiempos, el Dios de la historia, y el Dios que si te buscamos de todo corazón, obrará en este tiempo en favor de nuestras vidas, en favor de Rafaela, en favor de Santa Fe y en favor de la Argentina. Señor, nos ponemos en tus manos y confiamos. Decimos, yo tengo fe, no en mis fuerzas, no en mis capacidades, no en los sistemas humanos. Yo tengo fe porque verdaderamente creo en Dios y pongo mi vida en las manos
del Creador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido que estás del otro lado, te bendigo en el nombre de Jesús. Te deseo que tengas una semana bendecida, que puedas masticar esta palabra y puedas ver qué es lo que corresponde a tu vida y que puedas poner una fe genuina, verdadera en aquel que te ama y quiere cambiar tu presente y quiere bendecir tu futuro. Hasta el próximo encuentro. Porque digno eres tú, Jesús. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Porque digno eres tú. Porque digno eres tú, Jesús. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Porque digno eres tú. Porque digno eres tú, Jesús. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Hemos llegado al final de este encuentro y deseamos que usted y familia hayan sido animados por la palabra de Dios a estar fuertes, firmes y estables ante cada circunstancia que les toque enfrentar. El Señor les bendiga y les recordamos que estamos para servirle. Nos despedimos. Hasta el próximo encuentro.